Buenas tardes. Ok, buenas tardes. A ver, entonces, el teorema de Thevenin, como un repaso, tiene este enunciado. Nos dice que cualquier circuito eléctrico desde dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente, formado por una resistencia RTH en serie con una fuente de voltaje VTH. RTH viene a ser la resistencia equivalente de Thevenin, que se suele medir desde los terminales en circuito abierto. El voltaje VTH se le denomina voltaje equivalente de Thevenin y se mide también desde los terminales en circuito abierto. Ahora, la relación que hay entre RTH y VTH es que podemos determinar una corriente llamada de cortocircuito, que es la que fluye sobre los terminales cuando estos justamente se ponen o se unen con un cable, con un conductor. Y resulta ahí que RTH es igual a esto, ¿no? Al voltaje de Thevenin sobre esa corriente que fluye por los terminales. De manera gráfica, tenemos ahí un circuito eléctrico tal como C, hay una parte RL, e identificamos dos terminales, dos puntos, tales como A y B. Esta parte C puede ser un circuito muy complejo o muy sencillo también. Entonces, Thevenin demostró de que si yo abro mi circuito desde A y B y lo dejo así en circuito abierto, y luego calculo la resistencia que hay entre estos puntos y mido el voltaje que hay entre estos puntos, yo puedo obtener un circuito equivalente para esta parte C. Ese circuito equivalente está formado por estos dos elementos que se colocan en serie, ¿no? Una resistencia equivalente y un voltaje equivalente, una fuente de voltaje. Como observan, ambos se calculan o se miden desde acá, desde ahí en circuito abierto. De esa forma, el circuito C, que podría ser sencillo o complejo, se puede reemplazar por estos dos elementos. Y ahí se puede agregar la parte que se separa. Y al final resulta un circuito así muy sencillo, ¿no? Formado por una sola malla, donde puedo terminar de calcular de repente alguna variable puesta o en la carga, ¿no? Podría ser la corriente que fluye por ahí o de repente la potencia, ¿no? Entonces, puedo aplicar el teorema de Thevenin. Habíamos desarrollado un pequeño ejemplo y ahora vamos a hacer este otro ejemplo. Tenemos acá este circuito que contiene ya varios elementos y me piden que haya el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. Observen que tenemos básicamente acá fuentes de continua, de voltaje y fuente de corriente, y todos son elementos resistivos. Y acá hay una carga. Entonces todo esto que está a la izquierda desde A y B, debo reemplazarlo por un circuito más sencillo con esos dos elementos que se van a poner en serie, ¿no? Entonces empezamos abriendo el circuito entre A y B. A ver, ustedes deben estar de una manera, digamos, más cómoda que cuando están en el salón de clases. Entonces les recomiendo que tengan a la mano sus apuntes, hojas, su cuaderno, un lapicero y participen. Participen haciendo o desarrollando el ejercicio. No hay otra forma porque este tipo de cursos no se aprenden viendo ni escuchando, sino tomándolos en cuenta, pero además haciendo, ¿no? Haciendo. ¿Ok?
A ver, entonces ya sabemos que por teoría yo tengo que abrir el circuito desde A y B, separo lo que está a la derecha y desde A y B me queda ahí el circuito abierto. Desde acá debo calcular la resistencia que se mira desde A y B, así como el voltaje que habría entre los puntos A y B. A ver, observemos el circuito. Para hallar ese voltaje entre A y B, podemos aplicar cualquier teoría de circuitos eléctricos. Pueden hacer transformación de fuentes, simplificar los elementos ficticios, aplicar el método de corrientes de malla, corrientes de nodo, cualquier cosa que me permita determinar el voltaje entre A y B. A ver, como observan acá, tengo una fuente de corriente y está en paralelo con esta resistencia de 5 ohmios. Y el resto que tengo son fuentes de voltaje. Entonces, toda esta rama desde este punto, vamos anotando por acá. Fíjense, desde este punto hasta acá, toda esta rama, yo lo puedo de alguna manera reducir para tener menos elementos y facilitarme el cálculo del voltaje entre A y B. Puedo transformar esta fuente de corriente con la resistencia que está en paralelo a una fuente de voltaje. Observen, esto de acá lo puedo convertir así a una fuente de voltaje con los signos que serían de esta manera y el valor sería 10 voltios, 2 por 5. Y luego la resistencia de 5 ohm lo pongo acá en serie. Esto se une a la resistencia de 10 ohmios y esta fuente. Y por acá debajo está una fuente de 30 voltios. Al final toda esta rama, desde este punto hasta acá se puede reducir, ¿no? A una sola fuente de voltaje, que sería 30 más 10, 40. ¿Sabí? Y ahí tendría que restarle 8. Al final me queda solamente una fuente de 32 voltios. Y en cuanto a la resistencia, me va a quedar, a ver, por acá, esto que va a quedar, la de 5 en serie con la de 10 sería 15. Y todo eso en serie con otra de 5 me queda una resistencia total de 20 ohms. Entonces, toda esta rama, al final, sería una fuente de voltaje de 32 voltios y una resistencia de 20 ohms, que va a quedar en paralelo con eso. Entonces, si hay algo que reducir, hay que hacerlo, ¿no? Y luego debo analizar cómo hallaría el voltaje entre A y B. Cuando yo abra en A y B, acá tengo un circuito abierto y por esta rama, como está abierto, no hay corriente eléctrica. La corriente por acá sería cero. Y la razón es que la corriente eléctrica siempre se va a dar cuando haya una fuente de voltaje y haya un circuito, un camino cerrado. Si no se da eso, no va a haber esa corriente eléctrica, no fluye esa corriente eléctrica. Entonces, al final, el voltaje entre A y B, para hallarlo, tendría que tomar en cuenta o calcular el voltaje que hay acá en la resistencia de 50 ohms. Y para ello mi idea es hallar la corriente que fluye por acá. Si calculo la corriente por esta rama, podría hallar el voltaje que hay en la resistencia de 50 ohms. Y de esa manera podría hallar el voltaje entre A y B. Tomaría en cuenta esta fuente de 2 voltios y el voltaje acá en la resistencia de 50 ohms.
¿Ok? Listo, entonces ya tengo dos ideas. Reducir esto y para hallar el voltaje entre A y B, necesito la corriente que fluye por la resistencia de 50 ohms. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? ¿Están de acuerdo? La fuente de 2 voltios, profesor. Sí, lo voy a tomar en cuenta cuando calcule el voltaje desde los terminales A y B. Ahí voy a tomar en cuenta esta fuente de 2 voltios. Pero además también la caída de voltaje acá. Y para hallar la caída de voltaje en la resistencia de 50 ohms necesito la corriente que fluya por ahí. ¿Ok? Profesor, para hallar las corrientes no va a tomar en cuenta el 2 volt, ¿verdad? La fuente de 2 volt. No, porque cuando yo abro el circuito, esto queda acá en circuito abierto. O sea, al final, cuando yo abro el circuito me va a quedar así. Ahí está la resistencia de 50 ohms. Por acá, esa resistencia que hay de 1 ohm. Esto va a quedar abierto, esto va a ser A. Y por acá tengo la fuente de voltaje. Y ahí está el punto B. Entonces, como está abierto acá entre A y B, por esta rama, no hay corriente, al igual que por acá, tampoco hay corriente. Pero sí hay voltaje acá. Hay voltaje de 2 voltios. Acá, si no hay corriente, la caída de voltaje es cero. Entonces me interesa calcular el voltaje acá en esta resistencia de 50 ohms. Y para hallar esa caída de voltaje, necesito conocer la corriente que viene por acá. Eso significa que debo ir pensando en, de repente, tomar en cuenta una malla en este lado y otra malla acá. Plantear ahí ecuaciones de corriente de malla podría ser. Con eso hallaría la corriente acá y ya podría tener la caída de voltaje acá. Y de esa forma podría hallar el voltaje que hay acá entre A y B. Listo. Esa es la idea que tengo para hallar el voltaje entre A y B. Necesito conocer la corriente que viene por acá. Entonces puedo plantear ecuaciones de corriente de malla que podrían ser I1 e I2. De esa forma determino la corriente ahí. A ver, pues hagamos eso. Ya tenemos una primera idea de cómo resolver el problema. ¿Ok? A ver, entonces, hagamos eso. Entonces acá asigno dos variables, por ejemplo, de corriente de malla, I1 e I2. Y acá haciendo mi transformación, esto me queda una fuente de voltaje de 10 voltios, sumado con la de 30, sería una fuente de 40. Ahí está, 40 voltios, menos la resistencia total que hay acá en serie que habíamos creado era de 20. Ahí está, 20. Bueno, y acá considero así la fuente de 8, sería menos 8, menos la caída de voltaje acá en la de 20, que sería 20 por la diferencia de corrientes I1 menos I2, y más 20 voltios. Todo eso debe ser igual a cero. Esa es mi ecuación número uno. Entonces, cuando yo asigné acá, sobreentiende que acá he puesto mis signos en las resistencias de esta forma, ¿no? Para la caída de voltaje.
Y acá en la fuente los signos son esos, ¿no? El terminal más chiquito, el menos, y el más grande, el más. Ya está. Entonces, esta es la ecuación que planteo en la malla uno, ¿no? Malla uno. En la malla uno. De igual forma, para la malla 2, de acá menos 20, más 20 por la diferencia de corrientes, menos 30 por I2, menos 10 voltios, y menos 50 por la corriente, la variable I2. Todo eso debe ser igual a cero. Esas son mis dos ecuaciones principales. Hago operaciones y al final se reducen a esto. Ahí están mis dos ecuaciones. Y hay solamente dos variables, I1 e I2. Resuelvo y obtengo para I1 1.27 amper. E I2 me sale esto, me sale como un valor negativo. Eso significa que debo cambiarle el sentido para la corriente I2, que lo asumí en sentido horario. Debe ser en sentido antihorario. Y por lo tanto, en esta resistencia, la corriente apunta hacia arriba, ¿no? Así. Y ahí pongo los signos para la caída de voltaje y listo. Entonces, con esas dos ecuaciones planteadas acá, yo determino la corriente que viene por esta resistencia de 50 ohms, que vale esto, ¿no? 0.044 amperios. Ahí está la corriente. Y así me quedaría ahora mi circuito para hallar el voltaje entre A y B. Entonces, esta sería mi ecuación. El voltaje entre A y B sería eso, ¿no? Por acá tengo unos dos. Allá. Ya al calcular y al hallar I2, determino que el voltaje en la resistencia de 50 ohms es eso, no 2.22 ohms. Porque la caída de voltaje en esa resistencia de 50 ohmios lo calculo así, ¿no? Multiplico el valor de la corriente por 50, ¿no? Todo esto por 50. Y eso me da 2.22 voltios. Listo. Ahí está la caída de voltaje y como la corriente tiene este sentido antihorario, acá apunta hacia arriba. Y le pongo los signos a la caída de voltaje. Y el circuito me queda de esta manera. Para hallar ahora sí el voltaje entre A y B, que se dice en circuito abierto. Donde tiene que ver básicamente estos dos elementos, esta fuente de 2 voltios y esta caída en la resistencia de 50 ohms. Muy bien. Entonces tendría por acá, si me muevo así, sería más 2 voltios y menos 2.22. Y eso me da un voltaje entre A y B de menos 0.22. Este voltaje que he medido o calculado entre A y B viene a ser el voltaje de Thevenin. Me interesa básicamente la magnitud, ¿no? Que es 0.22 voltios. 0.22. Entonces ya medí el voltaje en circuito abierto y ahora me falta hallar la resistencia que se ve desde A y B. Con eso ya podría armar el equivalente de Thevenin. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, en la malla uno usted mencionó una fuente de voltaje de 32 volts. Eso ya no, para hallar el I1 ya no, eso ya no se utiliza, sino las originales 48 volts, ¿no? Podría también haberlo presentado así, mira, acá está 40, si le resto 8 me queda 32. Es lo mismo, mira.
40 menos 8 me queda 32. Y luego todo lo demás. Menos 20 por y 1. Es la resistencia que hay en total acá en toda esta malla. Y luego unos 20 por la diferencia de corriente, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces acá ya lo tenía así planteado, sin haberlo restado, pero no, al final. Ahí está, y más 20, ¿no? Más 20. Entonces es igual a 0. Ahí está, ¿no? Si el resto de 40 menos 8 me queda 32. Luego menos la caída en esta resistencia y la caída acá en esta. Y de esta forma llevo la ecuación, que es lo mismo. Profesor, Dime, siempre va a ser de B a B, de V sub A a V sub B. Siempre se va a medir así. a ver, de acá digamos, el voltaje que voy a calcular es este, ¿no? V a... Así digamos de arriba hacia abajo, ya. Ok, ok, profesor. Así de arriba hacia abajo, listo. Muy bien, entonces ya tengo el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo podría hallar la resistencia entre A y B? ¿Cómo lo hallo? A ver, participen. Con ICC, profesor. Ya tengo el voltaje de Thevenin, ahora me falta ya la resistencia de Thevenin. ¿Cómo lo hallo? Con el ICC, profesor. ¿Cómo calculo la resistencia de Thevenin? Ley de Ohm. La ley de Ohm. Ya, ¿cómo así? ¿Cómo lo aplico? O sea, el voltaje de Thevenin entre la corriente. Ya, ok. Esa es una forma, ¿no? Ya, bacán. Tú dices, hago eso, ¿no? Tengo que ponerle un cable entre A y B y luego debo calcular la corriente que fluye por ese cable que se le llama ICC. Y por lo tanto, R de Thevenin, la resistencia equivalente de Thevenin, sería el cociente del voltaje de Thevenin sobre esa corriente, ¿no? ICC. Ya, está correcto. Listo. Entonces, nuevamente, otra vez tendría que plantear ecuaciones que ahora serían tres mallas, ¿no? Una, dos y tres. Pero hay una forma más rápida que consiste en lo siguiente. Esto es válido por si acaso, está correcto, ¿ah? Lo podemos hallar ahí. Pero veamos otra forma de calcular. La otra forma es la siguiente. Si es que mi circuito contiene solamente elementos independientes, activos, como fuentes de voltaje y fuentes de corriente, y todos son independientes, yo puedo convertir este circuito en un circuito pasivo, que tenga solamente resistencias. Entonces, ¿qué hago? Debo anular las fuentes. La fuente de corriente lo pongo en circuito abierto y las fuentes de voltaje los pongo en cortocircuito. Ahí está, haría eso. Desde los terminales A y B en circuito abierto, cuando mi circuito tenga solamente fuentes independientes, yo los puedo anular. Si hay una fuente de corriente, lo pongo en circuito abierto. Si hay fuentes de voltaje, los pongo en cortocircuito. De tal forma que al final
solamente me queden puras resistencias, pura resistencia. Y ahí calculo la resistencia equivalente desde los terminales. Es como si yo me quedo con mi circuito pasivo y ahí estiro mi circuito desde A y B y calculo la resistencia equivalente. Esa es la otra forma que me permite determinar la resistencia de Thevenin y me reduce el tiempo porque me evita estar aplicando cualquier otra teoría para hallar esa corriente ICC. Pero esa es la definición general, ¿no? Que siempre está ahí. ¿Ok? Entonces hagamos eso. A ver, ¿por qué mi circuito tiene solamente fuentes independientes? Yo los puedo anular. Las fuentes de voltaje lo voy a poner en cortocircuito y la fuente de corriente en circuito abierto. Al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. A ver, acá está mi circuito. Esta fuente de corriente de circuito abierto y me queda la resistencia de 5 ohms solamente. Esta fuente de voltaje en corto no queda nada acá. Acá me queda 10 ohmios, la fuente de 8 también en cortocircuito. La resistencia de 5 ohmios. Acá la de 20 ohmios. La fuente de voltaje de 20 también se anula, cortocircuito. Y la fuente de voltaje de 10 voltios también se anula. Y la fuente de 2 voltios también se anula. Al final me queda solamente esto, es como un circuito de pura resistencia nada más. Y de ahí estiro desde los terminales y ahí analizo cómo hallar la resistencia equivalente. A ver, entonces acá me va a quedar 10, 5 y 5 en serie. Eso suma 20, ¿no? Calculo acá la resistencia equivalente de toda esta parte y ahí me queda una resistencia de 20 ohms solamente. Esa rama que se reduce a una sola resistencia de 20 ohms queda en paralelo con esta de 20. Al final, desde este punto, tengo esta de 20 en paralelo con la de 20 de acá. El equivalente sería una de 10, que queda en serie con la de 30, y eso me da una de 40. Una de 40. Luego, esa de 40 queda en paralelo con esa de 50. Y a ese equivalente le sumo la de un ohmio, y eso está acá. Ahí está, un ohmio más el paralelo de 50 con 40, y eso me devuelve una resistencia de 23.22 ohmios. Esa sería la resistencia que se mide, o sea, desde A y B, así en circuito abierto. Esa resistencia que he calculado viene a ser la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Que tiene este valor. A ver, quiero que ahora agarren sus hojas y ustedes calculen RTH, pero acordándose de los criterios que hemos aplicado. Pero háganlo. Tienen un par de minutos.
Muy bien, ya completaron los cálculos. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, Sí, te escucho, adelante. con las fuentes controladas, tanto de corriente como de voltaje, también es casi lo mismo con las fuentes de corriente y voltaje, ¿no, profesor? N o no, eso de obtener un circuito pasivo es solamente cuando tenemos fuentes independientes, que yo los puedo anular. Pero si hubiera alguna fuente controlada, ya no puedo anular nada. Tiene que haber solamente fuentes independientes en todo el circuito para yo poder anularlas y calcular de esa forma la resistencia desde los terminales. Si hubiera alguna fuente controlada acá, ya no puedo anular nada. Ok, profesor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, deben haber llegado a lo mismo, ¿no? Si es que desde acá anularon las fuentes independientes, llegan a eso, y luego acá interpretan, ¿no? Simplifican, calculan, hasta hallar la resistencia desde estos puntos. Y ahí encuentran eso, ¿no? Que esas tres están en serie, se suman, hay algún equivalente que sería de 20, esa queda en paralelo con esta otra de 20, el equivalente sería una de 10, que queda en serie con la de 30, y quedaría acá una de 40 en paralelo con una de 50. Hay en el equivalente de las dos, 40 por 50 entre 90, y luego ese equivalente queda en serie con la de un ohmio, y la suman. Al final, este sería el valor de la resistencia desde A y B. Eso es la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos elementos calculados. Tenemos el voltaje desde A y B y también la resistencia. Entonces a continuación los ponemos en serie y ese debería ser el llamado circuito equivalente de Thevenin. Se va a quedar así. Ahí está el equivalente de Thevenin, la resistencia y el voltaje. ¿Ok? Ese es el circuito equivalente. Entonces, para determinarlo, bueno, acá se puede tomar en cuenta toda la teoría que es de los circuitos eléctricos resistivos. Reducción, transformación, hallar variables como corrientes o voltajes como y se puede resolver con nodos. También podríamos aplicarlo. Y luego para hallar la resistencia de Thevenin, bueno, debo fijarme si es que solamente hay fuentes independientes. Entonces, anulo todas las fuentes independientes y me dedico a calcular la resistencia entre los terminales. Fíjense que mi circuito era así, ¿no? Y al final, fíjense que desde ahí B solamente he hallado dos elementos. Y todo esto de acá de la izquierda, desde ahí B, se reduce a esos dos elementos. Ese fue, digamos, el aporte, uno de los aportes de Thevenin, ¿no? Y ya sirve para mucho, para muchas cosas sirve esta teoría.
¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Profesor, la resistencia de 15 ohms, eso no importa, ¿no? La resistencia de 15 ohms. A ver, tú En la dime derecha de la IB. lo que yo separé, esta de acá. Sí, Claro, lo que pasa es que me piden hallar el equivalente de Thevenin desde los terminales A y B. Entonces, todo lo que está a la derecha lo separo por el momento, ¿no? Corto acá en A, corto en B, y esto lo separo, no lo tomo en cuenta. Y tomo en cuenta todo lo que queda a la izquierda de A y B, porque es donde hay más elementos. A la derecha solo tengo una rama, ¿no? Entonces, el calcular el voltaje no influye RL para ese voltaje, no va a influir, ¿no? Para nada más. Y luego acá podría agregarlo si es que necesito completar algún cálculo, ¿no? Agrego la de 15 ohms Estudiando, tengo clases para todas las completar mañanas. de repente algún cálculo que me pidan, corriente por ahí, No, tronquito, estoy en o la clase. potencia que pueda Escúchame, consumir, profesor. ¿no? Ya, te voy a mandar algo después, ¿ya? A ver, Ya, ¿alguna otra espera un pregunta? ratito, ¿ya? Ya, lo miro rápido. Vienes el sábado. Ya, Ya. ya tronquito. Como ustedes saben, Chao, chao. en matemáticas las operaciones son duales, ¿no? Si hay una suma, tenemos una resta también. Si hay una multiplicación, hay una división. Si hay una operación con radicales, también hay una operación con potenciación, con exponentes. Si hay una integral, hay una derivada, ¿no? Para las personas, si hay un gordo, también hay flacos, ¿no? Hay solteros, también hay personas casadas. O sea, la vida es dual. Entonces, en los teoremas también hay el dual del teorema de Thevenin es el teorema de Norton. A ver, el teorema de Norton nos dice lo siguiente. Todo circuito lineal desde dos terminales se puede reemplazar por un circuito equivalente de Norton formado por una fuente de corriente y una resistencia Rn. Entonces, en el de Norton también hay que identificar dos terminales y desde ahí poder calcular una resistencia, que es la resistencia de Norton, y luego unir los terminales y la corriente que fluye por ahí, que es la llamada corriente de Norton. Al final, un circuito puede ser denso como este, y Norton también demostró que todo lo que queda a la izquierda de ahí B se podía reemplazar de esta manera, también por dos elementos que serían una fuente de corriente, así, una fuente de corriente, en paralelo con una resistencia, de esta manera. Y ahí están los terminales A y B. Esta fuente de corriente se denomina la corriente de Norton. Y la resistencia que vemos acá es la resistencia equivalente de Norton. Así. Thevenin dijo, yo calculo un voltaje entre A y B y lo pongo en serie con una resistencia que mido entre A y B. Y Norton dijo, no, yo calculo una fuente de corriente y lo pongo en paralelo con una resistencia equivalente, ¿no? Que la resistencia de Norton. Es como, el teorema de Norton es como el dual del teorema de Thevenin. ¿Ok? Ahora veamos cómo se calculan estos elementos que tienen que ver con el circuito equivalente de Norton. Ahora, ¿quién se habrá copiado de quién, no? De repente Norton fue primero o Thevenin primero. Cada uno lo descubrió de manera independiente, ¿no? Ya, a ver, entonces tenemos ahí el enunciado del teorema y por acá tenemos el circuito eléctrico también que puede ser
un circuito con muchas cosas, identifico mis terminales y luego hallo un equivalente para este circuito eléctrico. ¿Qué vendrían a ser estos dos? Uno se llama la corriente, fuente de corriente de Norton y el otro elemento es la resistencia equivalente de Norton. Entonces, esta corriente, ¿cómo se calcula ahora? ¿Cómo la hallamos? Dice, se mide o se calcula poniendo los terminales en cortocircuito. Yo debo tomar los terminales y poner ahí un cable. Y la corriente que fluye por ahí es la corriente de Norton. Y la resistencia se mide desde los terminales en circuito abierto. Y va a salir el mismo valor que la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Ese es el teorema, ese es el enunciado. Y ahora veamos un ejemplo, a ver cómo determinamos estos dos elementos. ¿Ok? Acá tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un circuito C, dos terminales y por ahí una carga RL. Entonces, el equivalente de Norton es poner estos dos elementos en paralelo, la fuente de Norton y la resistencia de Norton. ¿Cómo se halla, cómo se mide, cómo se calcula la llamada corriente de Norton? Entonces, abrimos el circuito y ahí colocamos un cable. La corriente que pase por ahí es la llamada corriente de Norton. Por eso se dice que esta corriente se mide poniendo los terminales así en cortocircuito, uniéndolos. La corriente que pasa por ahí es la corriente de Norton. Para hallarla también acá se aplica cualquier teoría de circuitos eléctricos. Transformación de fuentes, superposición, análisis por malla, análisis por nodos, toda la teoría válida. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la resistencia de Norton, se mide también en circuito abierto y también vale los conceptos de Thevenin, es decir, si mi circuito tiene solamente fuentes independientes, las puedo anular, hay un circuito de puras resistencias y de ahí calculo la resistencia entre los terminales. Pero si hubieran fuentes controladas, ya no puedo calcular así. Tendría que calcular con corrientes de malla o voltajes en orden. Muy bien, entonces esa es la teoría. Y ahora veamos un ejemplo. Un ejemplo así sencillo para entenderlo bien. Fíjense, tenemos este circuito y quiero hallar el equivalente de Norton. A ver, eso me entiende que mis terminales están acá. Acá ya me lo dan preparado, ¿no? Ya está abierto el circuito. Ahí están los terminales. Ya está preparado, el circuito ya está abierto. Entonces, desde los terminales, debo hallar los dos elementos de Norton. Una, la resistencia equivalente de Norton, y luego hallar la corriente de Norton. Solo que en este caso, la corriente ya no se mide en circuito abierto, sino sería cero, ¿no? Sino hay que poner los terminales en cortocircuito. A ver, tenemos 3 minutos, porque hay muchos que les gusta resolver, ¿ya? 3 minutos a ver si me dan el valor de la resistencia de Norton y el valor de la corriente de Norton. 3 minutos.
Bien, jóvenes, a ver, ¿alguien pudo determinar la corriente de Norton y la resistencia de Norton? La resistencia sale 2 2 kilo ohm, muy bien, y la corriente es 0,8. 0,8 amperios. Sí, Ya, tu apellido, Condori. ok, Condori. ¿Alguna otra respuesta por ahí? A ver, entonces veamos. Entonces, para hallar la corriente de Norton, de todas maneras, yo tengo que hacer esto. Tengo que poner los terminales en cortocircuito. A ver, entonces haría esto. Tomo un cable y lo llevo hasta B, de A a B. Y luego me pregunto, ¿cuánto valdrá la corriente que pasa por ahí? Esa es la llamada corriente de Norton. Bien, ¿ok? Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo que me estaría quedando? A ver, yo hago esto. Lo que va a pasar ahí es que esta resistencia se queda nula, se anula. ¿Por qué lo pondría en cortocircuito? Porque lo que estaría haciendo es como si hiciera contacto sus dos terminales, ¿no? O sea, R se comporta así. Es decir, el voltaje que hay acá y el voltaje que hay acá es el mismo. Por lo tanto, la corriente que viene por acá sería cero. Si yo uno sus dos terminales, el voltaje que hay en este terminal y el voltaje que hay acá es el mismo. Están en el mismo punto. Y por lo tanto, la corriente que pase por ella sería cero. Y por eso se dice que esta corriente queda nula y queda en cortocircuito. Entonces, el circuito que me va a quedar sería ese, ¿no? Para hallar esa corriente, observen. Acá me queda esta rama que queda en paralelo con esta fuente de corriente y que yo lo puedo transformar a una fuente de voltaje, así, cuyo valor será 3, 2 más 1, 3, como 100 kilo ohmios, sería 3000 ohmios por 2, 6000 voltios, porque la resistencia está en K y la corriente está en amper. Entonces estoy convirtiendo estas dos ramas, o estoy convirtiendo la fuente de corriente a una fuente de voltaje. Y ahí pongo en serie la resistencia de 3K. Observen 3K. Y luego me queda esta fuente de voltaje de 3 voltios. Ahí está 3 voltios. Y como esta resistencia se va a anular, por acá está el terminal A y por acá el terminal B. Ahora tendría que unir estos puntos. Me queda así mi circuito. Y ahí debo hallar esta corriente que viene por acá. Al final me queda una sola malla acá, ¿no? Me queda una sola malla. Esa corriente que pasa por A y B es la corriente del norte. Que lo calculo así. A ver, acá me queda una sola fuente que es 6000. Y como tiene estos signos, menos más se va a sumar con esta. Al final, la fuente total sería 6003 voltios. 6003 voltios entre la resistencia total que hay acá.
que sería de 3 kilo ohm o 3000 ohmios. ¿Ok? Y eso me da una corriente de ¿cuánto? 2,001. 2,001. Ahí está. 2,001 amperes. ¿Ok? Esa es la forma como yo interpreto para hallar IN. La teoría me dice, ya, tú tienes los terminales, únelos con un cable y la corriente que pase por ahí es la corriente de norte. Viendo mi circuito, digo, si yo pongo un cable acá, lo que estaría haciendo es uniendo este punto que tiene la resistencia con este otro punto que voy a llamarle Y. Y al final esto queda nula, ¿no? Entonces me queda solamente el cable y todo lo demás. Y luego puedo aplicar cualquier teoría como acá, ¿no? Convierto fuente de voltaje, estoy, y al final la corriente total coincide con la corriente que viene por este lado, que es IN, y lo calculo así. Esa sería la corriente llamada corriente de norte. ¿Ok? Entonces ya lo calculé. Y ahora para hallar la resistencia desde A y B, bueno, eso se calcula en circuito abierto. Y como tengo solamente fuentes independientes, las puedo anular. Cortocircuito acá y acá circuito abierto. Y me va a quedar estas dos resistencias en serie, el equivalente sería una de 3K, que quede en paralelo con esta de 6K. Entonces, la resistencia entre A y B resulta de poner en paralelo esa resistencia de 3K en paralelo con la de 6K. Y el paralelo sería esto, ¿no? 3 por 6 entre 9. Y eso me da 2K. ¿Ok? Esa sería la resistencia entre A y B, que viene a ser la resistencia llamada de Norton. Que se calcula de la misma forma que la resistencia de Terra. Muy bien, jóvenes, a ver, hasta ahí preguntas. A ver, mastíquenlo, lo digieren y luego preguntan. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Este, ¿se podría también aplicar a esto Thevenin y luego convertirlo a Norton? Ya, eso sería, digamos, un paso no tan correcto, ¿no? Pero ya, pues, de manera indirecta lo estarías hallando, ¿no? Sí, también podría, digamos, hacerlo así. Al final lo vas a convertir, pues, tu fuente de voltaje de Norton a una fuente de corriente y eso es teoría válida, ¿no? Sí, también podrías calcularlo así. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué eliminó la resistencia de 6 kilo ohms? A ver, es que lo interpretamos de esta manera. Mira, yo tengo acá mi resistencia. A ver, ahí está mi resistencia de 6K. Y por la forma como debo hallar la corriente de Norton, como los terminales están por acá está el terminal A, no, por ahí está el terminal A, y por acá está el terminal B. Entonces, cuando yo hago esto de ponerlos en cortocircuito, pongo un cable ahí, y lo cual hace que esta resistencia también quede como de esta forma, ¿no? El cable también le afecta. Es decir, si yo tengo un voltaje
acá en ese extremo de R, que vamos a llamarle B sub X. Cuando yo lo uno con este cable, este punto también tendría un voltaje Bx. Y al final, suponiendo que este es un conductor ideal, ¿no? Su resistencia no se toma en cuenta. Entonces significa que en la resistencia los extremos están al mismo voltaje. Y por lo tanto, la corriente que fluye por ahí sería de cero, porque tendría que restar Bx, no Bx cero, entre R cero, ¿no? Que la corriente por acá es 0 amperes. O sea, no influye acá eso, ¿no? O sea, sigue siendo como el cable nada más. Ahí está, solamente el cable que. Y por eso es que esto no se toma en cuenta, porque al final queda nula. O sea, yo hago esta acción de poner un cable acá. Ahora, si hubiera una resistencia acá, en esa rama, y yo hago esto, ahí ya no lo puedo anular, porque esta resistencia está evitando que haya el mismo voltaje entre los extremos de esta resistencia. O sea, ya no podría anularlo si hubiera acá. Pero como acá no hay nada, si le afecta y queda así nula, ¿no? ¿Ok? Esa es la razón. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces eso fue el teorema de Norton y se calcula de esa forma. Listo, bueno, acá está la solución también. Listo. Ahora llegamos a este otro teorema que también es importante y que se denomina teorema de máxima transferencia de potencia. Yo tengo una red eléctrica que alimenta una carga y me pregunto, ¿en qué condiciones esta carga podrá recibir máxima corriente para que me dé una potencia máxima? Podría ser de repente un, un foco que yo quiero que se encienda lo más posible, ¿no? Obviamente el foco tiene una resistencia. O podría tener un motor y yo quiero que ese motor sea eficiente, que reciba la máxima potencia. ¿En qué condiciones deberá cumplir la carga para que reciba máxima potencia? A ver, entonces el enunciado es este. A ver, dice, una carga recibirá máxima potencia de una fuente de continua, cuando su valor resistivo total sea igual a la resistencia de Thevenin, la resistencia de Thevenin vista por la carga, vista desde los terminales de la carga. Yo tengo acá R y tengo acá un circuito que va a alimentar esa carga. Entonces, ¿en qué condiciones R recibe máxima potencia eléctrica? Cuando el valor de R sea igual a la resistencia que se mide desde A y B para el circuito, es decir, la resistencia equivalente de Thevenin vista desde los terminales A y B. Eso nos dice el teorema de máxima transferencia de potencia. Si se cumple esa condición para R, ahí va a recibir máxima potencia. Si no se cumple eso, no se va a dar la máxima potencia. Y la manera de demostrarlo es esta, ¿no? Abro el circuito, separo lo que está a la derecha, y desde A y B, hemos visto por el teorema de Thevenin, que todo este circuito C se puede reemplazar por estos dos elementos en serie, la fuente de voltaje y la resistencia de Thevenin, así. ¿No? Todo el circuito C lo puedo reemplazar por estos dos elementos solamente. Y ahí voy a analizar bajo qué circunstancias
R puede recibir máxima potencia. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con este circuito equivalente de Thevenin. Y ya sabemos que para hallar la potencia acá en esta resistencia, ¿qué necesito? A ver, si yo quiero calcular la potencia acá, en R debo hallar la corriente, ¿no? Debo hallar la corriente. Vamos a llamarle IR. Entonces la potencia que reciba R será igual a eso, ¿no? A I cuadrado, que es la corriente, por R, dividido por R. Esa es la expresión para hallar la potencia en R. Entonces necesito analizar o calcular la corriente acá que recibe R. De ahí analizo en qué condiciones esa corriente es máxima para que me determine la potencia máxima que pueda recibir. Del circuito, esa corriente ahí, ¿cuánto vale? Es que trabajo con el equivalente de Thevenin. A ver, sería la fuente de Thevenin entre la resistencia acá, que sería eso, ¿no? RTH más R. Ahí está. De esa manera puedo hallar la corriente acá que le llega a R, dividiendo la fuente de Thevenin entre la resistencia total. ¿Sí? Y al final la potencia va a quedar así. R por la corriente elevado al cuadrado. Ahí está, la expresión para la potencia en general. Entonces ahora debo analizar cuando PR es máximo, como si fuera una función. Entonces el voltaje de Thevenin es fijo. La resistencia de Thevenin también es fijo, porque yo lo calculo con elementos que están acá fijos. Pero la carga puede ser un motor, puede ser un foco, puede ser un elemento calefactor. De alguna manera, la carga puede ser variable, puede ser cualquiera de lo que he mencionado. Entonces voy a calcular F como función de R, ¿ok? Como función de R. Esa es la expresión de la potencia y luego voy a calcular la potencia como función de R, donde R es mi variable independiente. Entonces para poder analizar algunos puntos críticos, ¿qué hago? Hay que derivar, derivamos la potencia con respecto a R. Porque R puede ser cualquier tipo de carga. Hay que aplicar la derivada, hay que derivar eso. Acá es una aplicación de la derivada. Entonces derivamos, a ver, sería el denominador, ¿no? Por la derivada del numerador y menos el numerador por la derivada del denominador. Ya, a ver, ¿cuánto es eso? Acá está la expresión de la potencia nuevamente. Y justamente se interpreta así, considerando la carga variable, derivamos la potencia con respecto a esa carga variable y aplicamos la fórmula para la derivada, ¿no? Y me queda esta expresión. Y acá hacemos operaciones y queda así. Entonces, ahora para hallar posibles puntos críticos, igualo a 0 esa derivada. Eso significa que este numerador debe ser igual a 0. Y de acá encontramos que RL debe ser igual a la resistencia de Thevenin. Es decir, acá va a haber un punto crítico. Cuando el valor de RL sea igual a la resistencia de Thevenin, ahí va a haber un punto crítico que justamente va a maximizar la expresión de la potencia. ¿Sí? De ahí sale, ¿no? De aplicar la derivada a la potencia, luego
igualando a cero esa potencia para hallar el punto crítico. Y ahí encontramos que se da cuando RL, que es variable, sea igual a la resistencia de Thevenin, RTH. En otras palabras, cuando me pidan hallar el valor que debe tener una carga para que reciba máxima potencia, el valor de esa carga debe ser igual a la resistencia equivalente de Thevenin vista desde los terminales de la carga. Entonces, si yo grafico esta expresión de la potencia se puede graficar así. Acá tenemos un punto inicial y luego empezamos a aumentar el valor de la carga. La potencia también empieza a incrementarse, porque la potencia es proporcional, no es I cuadrado por el valor de R, de RL. Si RL aumenta, aumenta la potencia, ¿no? Acá entonces está aumentando, pero llega a un punto donde el valor de RL es igual a RTH, y ahí ocurre un punto crítico. Y luego cuando el valor de RL sea mayor que la resistencia de Thevenin, la potencia va a empezar a disminuir. Es decir, esta expresión de acá, para la potencia, empieza a disminuir. Entonces, este punto donde se da el cambio es un punto crítico. Cuando el valor de RL sea igual a RTH, ahí se tiene un valor para la potencia que es máxima. Entonces, una vez que yo derivé y ahí era esta relación para el valor de la carga, y si lo reemplazo acá, tengo la formulita para hallar la potencia máxima. Que sería eso, ¿no? El voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces el valor de esa resistencia de carga. ¿Sí? Ahora, entonces, hagan lo siguiente para que lo tengan ahí. Pongan este circuito, pongan la expresión de la potencia. El circuito de Thevenin y la expresión de la potencia. Hagan eso. Pónganlo ahí. Teorema de máxima transferencia de potencia y trabajan con el circuito equivalente. Y ponen la expresión para la potencia en la carga. Y luego aplican la derivada. Anotan esta expresión para la derivada. Lo igualan a 0. Y ahí pongan eso. Que RL es igual a RTH. Luego agregan esta gráfica, también es importante para tener la potencia máxima, ¿no? Como un punto de inflexión ahí en esa gráfica. Y ponen la expresión para hallar la potencia máxima. Y ya tienen lo necesario. Y ahora veamos una aplicación, un ejercicio. Al fin, se me dice lo siguiente, ¿no? Determine la potencia, la máxima potencia transferida a RL. RL se supone que va a estar conectado acá entre A y B. Entre A y B.
¿ok? Me piden que calcule la potencia máxima que será transferida a esta carga, ¿no? Cuando lo conectemos acá. ¿Qué valor debe tener R para que reciba máxima potencia? Entonces ahí tengo que aplicar el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Qué hago? Entonces, tengo los terminales, separo mi carga y de ahí me dedico a evaluar el equivalente de Thevenin desde acá, ¿no? Debo hallar el circuito equivalente de Thevenin. Para ello debo hallar el voltaje entre A y B y la resistencia entre A y B. Y acá hay un circuito que tiene una fuente independiente y hay una fuente controlada. Es una fuente de corriente controlada por voltaje porque su magnitud es 2 por Bx. Este producto 2 por Bx tiene unidades de corriente que deberían ser amperios. ¿Ok? El producto de 2 por Bx. Y Bx solo es el voltaje que hay acá. Entonces necesito hallar el voltaje entre A y B y la resistencia equivalente entre A y B, la resistencia de Thevenin. Es decir, tengo que hallar el equivalente de Thevenin para estos circuitos de acá. Recién ahí puedo evaluar RL para que reciba máxima potencia. A ver, unos 4 minutos para que determinen el equivalente de Thevenin. O 5, ya 5 minutos.
Muy bien, jóvenes, a ver, ¿alguien concretó la idea y me puede decir cuál sería el voltaje de Thevenin? ¿Cuál sería la resistencia de Thevenin? A ver, entonces veamos. Entonces acá tenemos una combinación de fuentes, una independiente, una controlada, pero no hay que oh, tener temor, ¿no? La teoría dice, se para, abre el circuito, ya está abierto. Ahora, desde acá debo determinar el voltaje que habría entre A y B, en circuito abierto. Ese es mi primer reto, hallar ese voltaje. A ver, entonces acá tengo una fuente de corriente controlada, acá hay un voltaje de X, y la corriente que viene por esta rama lo voy a asumir así. La corriente por acá es de esta manera, su magnitud es 2 por Bx. Esto, el producto tiene unidades de corriente. La corriente por acá es así porque acá me dan los signos. Y la corriente acá sería Bx entre 60 y la corriente por acá es 2Bx, o sea, tenemos Bx ahí común. Y por acá hay una rama y hay una fuente de voltaje. Ahora, si yo asumo esto que sea tierra, ah, el voltaje en este punto con respecto a tierra sería 30 voltios. Acá hay una rama que converge en este punto. Este punto es el mismo que acá vamos a llamarle el punto Q. Acá también el punto Q. Y acá puedo asumir una corriente por acá, ¿no? Que sea así, tenga este sentido a la derecha. Entonces tengo acá una especie de nodo. Es el mismo QQ. Acá hay una corriente que lo estoy asumiendo hacia la derecha y que lo puedo poner en función de este voltaje Bx y de 30 voltios, porque de este punto con respecto a tierra hay 30 voltios. Y de este punto con respecto a tierra vale Bx. Entonces puedo poner esa corriente como diferencia de voltajes. La corriente por acá también sería Bx entre 60 y la corriente por acá vale 2Bx. Entonces puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo Q. El nodo Q toma en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que en cualquier nodo la suma algebraica de corrientes es igual a cero en todo instante. Ya, entonces acá tengo esta corriente que llega acá al nodo Q y lo voy a poner así, diferencia de voltajes, 30 menos Bx. A ver, pues apliquemos eso acá. Para plantear rápidamente una ecuación, sería 30, por ejemplo. Diferencia de voltajes, 30 voltios menos Bx voltios entre 12. Esa es la corriente en esta rama. Esta corriente que estoy asumiendo la asumo así de bajada. Como de salida, acá lo pongo con signo menos. Y sería Bx entre 60, ¿no? Ahí está la corriente. Bx debe estar en voltios, entre 60 me da amper. Y acá también, ¿no? 30 voltios menos Bx que está en voltios entre 12 también me da amper. Y acá también tengo el mismo nodo Q. Esta corriente es de salida. Sería menos. Su magnitud vale 2 por Bx. Esa es la suma algebraica de corrientes en el nodo Q. Todo eso es igual a cero. Es como mi ecuación principal ahí, ¿no? Si yo hago el diagrama topológico, me va a salir un nodo acá
y un nodo acá. Como eso es tierra, me queda un solo nodito Q y ahí aplico la ley de corriente de Kirchhoff. Ya está. De esta ecuación, la única variable es Bx. La única incógnita es Bx. Yo la resuelvo. Voy a encontrar Bx igual a 1.19 volts. Ahí está. Ese es el voltaje Bx que yo he hallado. Ya conozco Bx. Listo. Ahora, ¿cómo hallo el voltaje AB? A ver, ¿quién me dice? ¿Con mallas? Está por mallas. Profesor, ¿el voltaje AB no es el voltaje Vx? Claro. El voltaje que hay entre A y B, esto es con el punto A y también es con el punto B, sería igual a Bx en realidad. Pero ya no calculo nada, ¿no? Acá también si quieres puedes aplicar mallas, vas a llegar a lo mínimo. Resulta que el voltaje entre A y B en circuito abierto es el mismo voltaje de X. Y ese voltaje entre A y B que se mide en circuito abierto es el voltaje de Thevenin. Es decir, el voltaje de Thevenin es 1.19. A ver, tomen nota hasta ahí para borrar y luego hallar la resistencia de Thevenin. Profesor, Sí, te escucho. ¿por qué cuando lo intenté hacer por mallas no me salía? O sea, se volvió complicado. Bueno, me salía que I1 era igual a 2. O sea, la malla que estaba en la malla de la izquierda era igual a la que estaba en el centro. Ya. A ver, tomen notas ahí, pongan el circuito, pongan las flechitas de la corriente, pongan nodo Q y la ley de corriente de Kirchhoff, pongan la ecuación y resuelvan y debe salir 1.19 voltios. Muy bien, entonces ya tomaron nota. Ahora calculemos la resistencia vista desde A y B. Pero hay una fuente ahí controlada, por lo tanto no puedo aplicar el método de anular fuentes. Debo hallar la resistencia de Thevenin de forma general, ¿no? Así es el cociente entre el voltaje de Thevenin, que ya lo tengo, entre una corriente ICC, que se le llama corriente de cortocircuito, y que resulta de poner un cable entre A y B y luego medir la corriente que pase por ahí. Conociendo esa corriente, ICC, ya puedo hallar la resistencia de Thevenin. No hay otra forma. Ok, a ver, entonces hagamos eso. Ponemos ahí un conductor entre A y B y luego me dedico a ver cómo calculo esa corriente, cómo lo puedo hallar.
Ya está. Pues ahora debo hallar esa corriente cuando yo pongo un cable acá. A ver, ¿cómo lo hallamos? Profesor, una consulta. Sí, dime. ¿La resistencia de 60 se elimina? Al final iba a quedar nula. Queda nula esta fuente de corriente porque también une sus terminales. La resistencia también uniría sus terminales si yo pongo este cable. Al final me va a quedar un circuito chiquito. Puedo interpretarlo también así, o si no, si quieren plantean corrientes de malla y al final hallan la corriente por acá, eso lo interpretan como si no fuera tal, sino una fuente de voltaje. Plantean sus ecuaciones y van a llegar a lo mismo. Van a llegar a que ICC también lo puedo calcular así. Tomando en cuenta que si yo pongo ese cable anulo estas dos ramas y me va a quedar solo esto, ¿no? A ver, me va a quedar por acá A, ahí está mi cable, y por acá B. Esta es la fuente de 30 voltios y esta resistencia vale 12 ohms. Entonces, la corriente que me interesa a mí es esta, ¿no? Que le llamo ICC. Ahí está la corriente ICC. Es lo mismo que hallar la corriente en esta malla, ¿no? Ok, entonces veamos. ICC sería 30 entre 12. A ver, 30 entre 2 y eso me da 2.5 amperios. Muy bien. Lo puedo eh, llevar a cabo de esta manera y si ustedes quieren en general, calculenlo aplicando corriente de malla y van a llegar a que ICC es lo mismo, 2.5. Entonces con eso ya podemos hallar la resistencia de Thevenin. Sería el voltaje de Thevenin que era de 1.19 voltios sobre la corriente que es 2.5, ¿no? 2.5 amperes y eso me da una resistencia de 0.476 ohmios. Ahí están esos dos elementos que me van a formar el circuito equivalente de Thevenin. A ver, un par de minutos para que anoten, tomen nota de eso. Pero háganlo, no anoten en su cuaderno, no le tomen fotos y luego lo miran. No tienen que escribirlo, estudiarlo, así lo fijan. Así lo fijan en la flash. Entonces ya tenemos estos elementos y ahora tendríamos que
aplicar solamente el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? A ver, entonces, por el teorema de Thevenin, todo lo que queda a la izquierda de A y B lo reemplazo por esto, que es la fuente, y por acá pongo la resistencia de Thevenin. Ahí están los terminales y por acá agrego RL. Y entonces esto es la resistencia de Thevenin que ya lo calculé. Y por acá tenemos el voltaje de Thevenin que ya lo calculé. Entonces, para que RL reciba máxima potencia por el teorema, RL debe ser igual a RTH. Por lo tanto, esa resistencia es de 0.476 ohm. Con ese valor va a recibir máxima potencia, tomando en cuenta el teorema de la máxima transferencia de potencia. Pero me piden la máxima potencia. Calcular ahora la máxima potencia. Entonces hay una formulita ahí que me dice que la potencia máxima es el voltaje de Thevenin al cuadrado, ¿no? Sobre 4 veces el valor de RTH o RL, que es lo mismo, ¿no? Voy a aplicar ahora sí el de Thevenin, que es 1.19. Ese es el voltaje sobre 4 por el valor de RL, que debe ser 0.476. Eso me da la potencia máxima que va a recibir esa carga. Cuando hagan operaciones ahí, ya tienen la respuesta. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta es ahí? Todo bien, profesor. Ya. Esa es la manera de aplicar ese teorema, ¿no? De todas maneras, hay que tomar en cuenta el teorema de Thevenin para hallar la resistencia que se mira desde los terminales. El valor de eso, cuando la carga tome ese valor, va a recibir la máxima potencia. En otros casos, no. Y cuando tenemos en un circuito fuentes controladas, esa es la forma de hallar la resistencia de Thevenin, hallando la corriente entre los terminales. Ya no puedo anular fuente. No, ya estaría calculando otra cosa. Listo. Al final debe salir esto, la potencia, ¿no? 0.743 watts.
Bien, jóvenes, pues vamos a hacer un pequeño intermedio para estirarse, ¿no? Y luego continuamos viendo ahora algo práctico, usando un programa para comprobar en forma práctica el teorema de Thevenin. Entonces, vamos a tomarnos unos 8 minutos para estirarnos, después continuamos. ¿Ok?